Tun, tun, turun, tun, 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 turun, tun, tun, turun, tun, 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 turun, tun, tun, turun, tun. Muy bien, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Eugenio Salazar Gallo. En esta ocasión les explicaré un tema acerca de la propuesta de investigación que se escogió para el curso de ética. Se escogió el tema de corrupción. Este trabajo va a ser presentado a la tutora María del Mar Esguerra de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Ok, comenzamos. Entonces, el planteamiento del problema ético que se estableció en este estudio de caso fue el problema número 4, la corrupción. Pues bueno, la corrupción en sí tiene varios conceptos. Hay uno que pues está más verídico, es que la corrupción dice que el manejo ético que se da a las diferentes actuaciones políticas tiene que ver con el compromiso que cada uno tiene respecto al entorno social. Social se refiere a todo el país, toda la gente, toda la población. Económico, lucro, dinero. Economía, lúdico, todas las actividades que se hacen para el bien de la comunidad y de lo que venga, de lo que tenga que ver con nuestro mundo. Entonces en sí asocia todo los actos antiéticos, lo cual es un problema y comienza cuando a dichas actuaciones se anteponen el lucro. Significa que cuando se está generando un contrato, se está realizando una actividad y se antepone la manera lucrativa para de pronto favorecer a los demás o no cometer actos que no deberían hacer pero que le ofrecen dinero, eso se llamaría corrupción a un bien propio ante el beneficio de la comunidad y pues esta se ve afectada. En esta siguiente imagen quise colocarla porque me llamó mucho la atención en el sentido de que este caricaturista Checho eh, representa a un indigente, ¿sí? Una caricatura de un indigente, pero en esa caricatura da como sátiras y como digamos críticas de doble sentido a esas personas que en este caso están realizando actos de manera corrupta. Entonces él escribió, lo único que falta es que argumenten que la corrupción forma parte del libre desarrollo de la personalidad. O sea que eso da a entender que hoy en día la corrupción ya prácticamente forma parte de todo. O sea, que en este caso quienes encabezan la lista son los políticos. Y de ahí para abajo todos los contratos, todos las personas que hacen este acto antiético, eh, pues pues para no redondear mucho, la corrupción se ve metida en todos lados. Hay corrupción en el deporte, hay corrupción en la fama, hay corrupción en la justicia, hay corrupción en la prensa, hay corrupción en la política, que es el más común, hay corrupción en la educación, en la salud, en todo hay corrupción. O sea, prácticamente lo que él quiso decir es que ya se volvió tan de moda esa corrupción que ya prácticamente hoy en día es como el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, me llamó mucho la atención esta imagen eh, y pues es muy paradójico. Caso específico, tomé el caso de Odebrecht, el caso que está de moda, el caso que está
hoy en día sobresaltando todos los primeros planos de las noticias. Y pues, hombre, eso es muy mal gusto ver que en los titulares de las noticias se vea eso. El caso más conglomerado y más común, famoso caso de Odebrecht, una empresa brasileña que ofrecía servicios financieros del año en curso, y en el año 2017 es una diáfana demostración de la carencia total de ética de muchos hombres de Estado y de grandes empresarios. Fíjese que es una carencia total de ética. O sea que para esta asignatura fue el pie de fuerza a este tema porque es la carencia total de la ética, está contra la ética, es antiético el actuar, el hacer este tipo de actividades. Ser corrupto no es bueno en la vida. Entonces, estos grandes empresarios, antes de atender a una empresa como un proceso, un desarrollo de una nación, la ejecutan como una nación individual, cuyo fruto es lo que ya sabemos, el dinero. Entonces, ahí se abren muchos temas de que el que tenga más dinero es el que lleva la mejor parte. El caso de Odebrecht involucra varias naciones, o sea que no solo es allá en Brasil, también quería expandirse por todo el mundo, ¿sí? Por supuesto en Colombia, porque imagínense, si llegó aquí nomás, que es cerquita, pues toda persona que le huela dinero, pues se vieron involucrados en la corrupción. Entonces van contra lo ético, van ante a lo ético y pues esto no está correcto. Esta idea de reflejar el trabajo en el proceso del desarrollo de una nación es algo que se ha intentado desde siempre y que en el momento muestra resultados positivos y en algunas naciones donde el pensar es el bien general prima sobre la ganancia individual. Significa que no nos fijamos en el bien de las demás personas, sino que nos fijamos en el bien individual. ¿Cómo hago para generar más plata? ¿Cómo hago para yo generar más dinero? En los contratos se reciben más dinero y realmente se está aplicando la corrupción. En este tema, en las diapositivas, en esta siguiente presentación está la propuesta de solución. ¿Cómo empezar a combatir las manifestaciones que están siendo corruptas como parte de un programa llevado a cabo por funcionarios deshonestos? La reciprocidad, el amor hacia los demás. Esta frase me gusta mucho porque es, digamos, como ese estilo de ser Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, y es donde aplica ese amor hacia las personas. ¿Sí? Darle a esas personas que no les falte nada, que tengan todo lo necesario. El anteponer el bien común al propio, la felicidad y todo aquello que nos nombra Cortina. Cortina es una escritora española, Adela Cortina, pues ella plantea esa propuesta, su forma de pensar dice que se debe ver desde un comienzo, desde una persona, de un líder quien ocupe ese cargo. Es decir, que todo está en la iniciativa de cada cual, en tomar ese liderazgo y en decir, eh, ese dinero no lo voy a malgastar, lo voy a utilizar para el bien común de las personas, no se va a aplicar el tema de la corrupción, los contratos se van a ejecutar de manera bien. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que ella plantea y lo que yo investigué en trabajo. Es el ejemplo que Adela Cortina menciona en digamos pues en esta propuesta de solución. Esto debe estar ligado a la formación de la educación que se hace de la juventud. No solo de la juventud, sino desde la niñez. O sea que cuando plantea a Cortina es que este tema se puede solucionar
también desde la casa, desde los niños, inculcándole el tema de que no es bueno hacer ese tipo de actividades, no aceptar dinero que no le corresponde, para que ellos desde pequeñitos se aprendan a tener como esa idea y se inculquen esos valores morales y éticos que deben estar en todo, siendo la única opción en donde dirigirse. Entonces ahí sale una pregunta que dice, ¿por qué debemos ser rectos cuando ocupamos un cargo público? Entonces enseguida hay la respuesta que plantea Adela Cortina, esta escritora muy famosa, dice que más que por aquellos que confiaron en nosotros, en nuestra condición como humanos, para hacer respuesta positiva a los diferentes llamados a hacer la ayuda para traerles a otros posibles soluciones a los diferentes problemas de vivienda, que todos tengan casa, que nadie les falte el hogar, aseo, tanto el aseo personal como el aseo en la vivienda, el aseo en la escuela, en el trabajo, también surge el aseo en lo público, en las calles, en los parques, en los bosques, que no haya ni un papel arrojado en el piso, ni una bolsa plástica, ni una botella, todo estrictamente ordenado y recogido para que exista como ese bienestar en todas las personas. Educación. La educación es la parte más esencial, es la parte más prioritaria, porque de la educación depende de que cuando a medida que van creciendo las personas lo inculquen a las demás personas, pero ya se lleven una idea bien ética, y más en este tema que se tocó, que es el de la corrupción, se multiplique la idea de que esto no es bueno hacerlo, que hay que erradicar ese problema, que hay que acabar ese virus de la corrupción. Las vías. Las vías son importantes porque realmente son las arterias que unen el desarrollo de un país, donde se transporta la economía, el transporte, las personas, pues, pues las vías en buen estado hacen un mejor bien común para las personas. Y pues también, digamos, haciendo un ejemplo para este país, en Colombia, hay miles de peajes, y entonces ese dinero no se está viendo remunerado en el mismo desarrollo de las vías, donde se recogen millones de millones de millones de dinero, pero desafortunadamente ese dinero que se recoge no se ve invertido en unas buenas obras viales. Por lo tanto, ahí se deduce la pregunta de qué pasará con el dinero. Entonces, desafortunadamente están aplicando un valor antiético que se llama la corrupción. Y entonces, pues ahí empieza a realizarse malos actos. Entonces, en las vías está también el buen desarrollo. La cultura. En la cultura también se ve inmerso todos los actos culturales, respetar las formas de pensar de cada persona, la, la cultura de cada grupo, también es bueno respetarlo, y eso también es ético, respetar la forma de pensar de las demás personas, ¿sí? No comprar esas ideas, porque al comprar esas ideas se está haciendo uno corrupto. Y demás, pues sin lugar a duda estamos hablando del deporte. En el deporte también hay corrupción, y en muchas otras situaciones. Teniendo en cuenta que la educación no es más que aquello que consiguen los hombres para servirse y ser más felices. Contextualizando a la diapositiva anterior, esta para profundizar más me pareció mucho mejor este concepto que la escritora Cortina nos dice, que hay que empezar a educar a los niños. Cuando uno educa a los niños, cuando sean grandes, van a ser grandes personas y profesionales, para no considerar
a otro como un extraño, como un riesgo para la sociedad. Es decir, que no sean importantes para una sociedad, sino que sean útiles para una sociedad. Centrarse en formar los jóvenes capaces de discernir, de poner el bien común de cualquier interés personal para la comunidad. Como menciona Cortina, debemos seres de cultura y instituciones que se deben encargar y promover la conciencia social, encargarse de regular y regir un mundo mejor para tener una buena convivencia. Teniendo en cuenta las diferentes crisis sociales que se presentan en Colombia, no solo en Colombia, en muchos países, quizás se hubiese evitado que muchos políticos hubiesen actuado de forma ética. Entonces, el tema del problema 4 que se escogió es un problema antiético, la corrupción. Y aquellos que encabezan la lista en el ranking mundial son los políticos. Entonces, ella dice que para combatir y empezar a erradicar la corrupción, bien valdría tener en cuenta argumentos planteados, tales como si pretendemos universalizar la excelencia, debemos tener esto en cuenta, extender la educación a la formación, no puede entenderse si una mejora calidad de vida ciudadana y viceversa. Qué bonito fuera que estos políticos lo aplicaran y lo ejercieran de la forma correcta. No es comprar las conciencias de las demás personas con dinero ni ser corrupto, sino aplicar lo que ella plantea. Me pareció muy lógico. En esta siguiente imagen quiero explicar algo que es evidente. Esta imagen vale más que 1000 palabras, pues se sobreentiende. Está aquí el típico político, ¿sí? De saco y corbata, sino que en esta imagen pues lo representan en negro, como aquel ladrón que se viste elegante, pero roba demasiado dinero sin necesidad de matar, sin necesidad de hacer nada, pero se roba el dinero del pueblo, se roba el dinero del pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Estas personas. ¿Qué pasan al ellos aparcar, al querer llevarse en esa avaricia de dinero? Pues están aplicando el tema de la corrupción y dejan el problema de la salud decaído, el problema de la educación por debajo, la vivienda, los servicios públicos, y todo esto frena el desarrollo de todo el país en general. Y obviamente ellos, entre más tengan dinero, más quieren tener más dinero, y los ricos ser más ricos para dejar más pobres a los pobres. Situación que no debe ser así, porque esto tarde que temprano no está bien hecho, y como se planteó desde un principio es un problema antiético el tema que se explicó, que es la corrupción. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado. Aquí está la fuente bibliográfica del trabajo en el cual se investigó. Que pasen un excelente día. Muchas gracias.